¿Cuántos están gozosos? Se nota, ¿verdad que sí? ¿Cuánto le da un aplauso al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos? Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Porque Dios ha sido bueno, ¿verdad que sí? Dios ha sido bueno con usted, ¿verdad que sí? Dios ha sido bueno conmigo y no importa por lo que pasemos, Él siempre ha sido y será y seguirá siendo bueno. Aleluya. No importa lo que nosotros seamos porque su misericordia son por todas las generaciones. Santo es el Señor. Bien, esta mañana doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de poder estar aquí compartiendo su palabra. Este es un gran compromiso porque en realidad tenemos, yo especialmente, cada vez que me toca la oportunidad de compartir unas palabras, siempre le digo al Señor que sea todo lo que tú quieras. Una de las cosas que yo le digo al Señor, si este día tú crees que yo no soy la persona para compartir la palabra, pues tú haces como tú quieras, porque yo nunca me quiero parar aquí a decir nada que sea de mí. Yo siempre digo, Señor, vacíame de todo lo mío y entra todo lo tuyo, bendito es el Señor. Así que en esta mañana quiero compartir unas palabras con ustedes, pero antes de, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a pedirle a nuestro Dios que una vez más hable a nuestros corazones. Bendito es el nombre de Dios. Padre, gracias por esta hermosa mañana que tú nos has regalado. Espíritu Santo, Señor, yo te presento cada vida que está aquí en esta mañana, Señor, que ha venido por una palabra de parte tuya, Señor. Yo solamente soy el instrumento, Señor, pero te pido que tú me uses conforme a tu voluntad y como tú quieras y como te agrade, Señor. Y en esta hora reprende y ata todo espíritu de distracción, todo aquello que no sea tuyo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y en esta mañana yo quiero compartir unas palabras que se encuentran en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Y el tema de esta mañana se llama Ten ánimo. Gloria a Jesús. El Señor siempre nos manda a tener ánimo porque somos humanos y a veces el ánimo como que nos falla un poco porque pasamos diario, tenemos batalla. Bendito sea Jesús. Aleluya. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el subtítulo, Jesús anda sobre el mar. Dice la palabra de Dios en el 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Está aquí, déjame meterlo aquí, porque dejé los lentes allá, gloria a Dios. Aleluya. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Gloria a Dios. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Gloria a Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo las manos, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces el tema de hoy se llama no, ten ánimo. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Nosotros encontramos
cuando compartimos estos versículos bíblicos, cuando leemos esto, que antes de ese suceso, encontramos que Jesús, dice las palabras de Dios, todos hemos leído sobre la multiplicación de los panes y los peces, de ese milagro que Jesús hizo, gloria a Jesús. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús terminó de ese milagro de alimentar a todas estas personas, que dice que alimentó a 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, imagínense. Me imagino que habían algunas 10,000 mujeres, y me imagino que niños ni se cuente. Es decir, que no tiene comparación cuánto Jesús alimentó. Y encontramos que inmediatamente Jesús sale de este suceso, comienza y se va ahora al monte. Porque una de las cosas que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos tener pendiente, que cada momento que usted encuentre que Dios hace algo en su vida, que Dios lo usa, que usted ve la gloria de Dios, debemos prepararnos para lo que viene luego. Porque cada tormenta trae una victoria, pero cada victoria trae una prueba. ¿Y qué hacía Jesús? Inmediatamente él tenía esa victoria y se iba a preparar para la batalla que venía, para comenzar la otra victoria. Bendito sea Jesús. Porque cada vez que nosotros pasamos por un proceso, viene una gloria de Dios a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y encontramos que estos discípulos, Jesús, luego que termina, coge con ellos y se va a la barca. Entra a la barca y lo deja ahí. Pero Jesús se va ahora ahí al monte, solo. Porque nosotros, como siervos de Dios, como cristianos, hay un momento que compartimos. Nosotros estamos aquí en la iglesia compartiendo, hacemos una cadena de oración, oramos, pero va a haber un momento que es suyo solo, donde el Dios, el Padre quiere hablar con usted. Y ese es el momento de Jesús comunicarse con su Padre Celestial. Nosotros tenemos un momento como cristianos que no vamos a depender de estar juntos con el hermano, que es un momento de búsqueda personal. Y eso era lo que Jesús hacía. Él se iba a buscar personalmente su espacio, su comunión con Dios. Ahora, ¿qué pasa? Mientras él estaba orando, él dejó a los discípulos ahí, porque a veces Dios nos deja solo un momento para ver cuál va a ser nuestra reacción. Y estos discípulos, dice la palabra de Dios, que habían viento contrario, como dice ahí. Dice, enseguida que Jesús hizo a sus discípulos, que estaban en la barca, e ir delante de él en la otra ribera, y entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por la ola, porque el viento era contrario. Nosotros, yo no sé cuántos aquí han tenido viento contrario en su vida, que usted dice, ven acá, pero todo como que contrario. Y dice la palabra de Dios que en ese momento el viento que le daba a la barca era contrario, porque yo no he navegado, pero por lo que he oído y he visto, los pescadores, inclusive usted va a decir, yo el otro día estaba en Samaná y anduve en muchas pescaderías buscando un poco de pescado y no aparecía. Y me dice, oye, pero ¿cómo va a ser que aquí siendo la mata del pecado no hay pecado? Dice, no, lo que pasa es que en estos días no hemos podido pescar porque los vientos no nos ayudan. Entonces, cuando los vientos son contrarios, la barca, en vez de coger para donde usted la quiere llevar, coge lo contrario. Entonces, en este momento, los vientos eran contrarios para la barca. Y yo decía, wow, pero es verdad que nosotros, como que yo personalmente, me he pasado momentos que los vientos han sido contrarios. Yo recuerdo un momento que a veces te parece como con un día, los del mundo le llaman de que me levanté hoy con el pie izquierdo. No, mentira. Yo me levanto, yo no sé cuándo es que me levanto diario. Yo me levanto con el primero que ese tema liviano. Entonces, y a veces uno encuentra como que todo es contrario. Yo recuerdo un día que yo me levanté y ese era un tiempo un poco difícil. Los hijos míos estaban pequeños y mi esposo no estaba trabajando, no había nada en la casa. Y llega Edenorte y me corta la luz. Luego llega la gente de Corazán a lo mismo. Y luego se me va el gas. Y yo, Señor, pero vea, hay que dejar. Todo es lo contrario.
Pero yo me levantaba ahora, ay, pero yo estoy buscando tu presencia. Y usted dice, pero sí, yo estoy buscando de ti, yo te estoy obedeciendo, ¿y qué es lo que? Entonces, y luego mi esposo le dice a un familiar de él, mira, ayúdame que estoy. Y si está bien, te vamos a mandar una ayuda, te vamos a mandar una caja con algo. Y eso luego, nosotros no teníamos, yo estaba en la iglesia orando, en el matutino, buscando la presencia de Dios. Y mientras yo oraba, la caja llegó, yo no estaba ahí, la recibió un familiar, el familiar la repartió. Y no nos dejó nada, lo único que nos dejó fue algo, porque Obelia hace. Y yo decía, Señor, pero ¿y qué pasó aquí? Todo es contrario. Y hay un momento en tu vida que te va a pasar así. Y no significa que Dios no esté en el asunto. Ahora Dios te quiere probar para saber, como decía que aquellos israelitas cuando estaban en el desierto, para saber qué hay en tu corazón. A ver si tú me amas por lo que yo te doy, por como yo soy contigo, o tú me amas de verdad. Yo recuerdo que cuando yo me entregué al Señor, doy gracias a Dios por la enseñanza, porque conocí el evangelio desde niña, a pesar de que no seguí en ello. Porque luego no viví en mi casa y me fui, no estaba escuchando la palabra de Dios. Pero sí, mi mamá me enseñó la palabra, pero usted sabe que cada quien enseña la palabra a su manera, pero lo importante es que la enseñen y que esté correcta conforme a la palabra. Y ella no hablaba mucho del infierno. Yo le tenía un miedo al infierno. Y yo cuando yo estaba ya de 18 años por ahí, yo comencé a visitar la iglesia, vine aquí. Y yo voy para la iglesia, Señor, porque tenía muchas revelaciones a través de sueños, pero es que yo lo que tenía miedo es al infierno. Yo no me quería perder al infierno y vine aquí a la iglesia. Y todo lo que hacía para el Señor era como con miedo al infierno. Y el infierno existe, hermano, sí. Hay que tenerle miedo al infierno porque existe. Pero ¿qué pasa? El Señor me enseñó a amarlo no por el infierno. Amarlo porque yo amo a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, porque es por el infierno, tú te vas a descarriar y te vas a apartar. Porque hay gente que no le tiene miedo al infierno. Pero cuando tú amas a Dios, la cosa es diferente. Bendito es el Señor. Y dice la palabra de Dios, dice, cuando llegó la noche, estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar y azotaba porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los vientos eran contrarios, esta gente se asustaron. Usted se imagina, dice que era la cuarta vigilia de la noche. ¿Usted sabe cuál es la cuarta vigilia de la noche? Eso es de 3 a 6 de la mañana. Usted se imagina, yo vivía frente al mar, porque usted sabe, para allá para la costa, cuando estaba niña hay muchos mares. Y yo déjeme decirle que una de las cosas que yo tenía desde niña, que yo le decía a mi mamá, yo no quiero vivir aquí, yo me quiero ir de aquí porque le tengo miedo al mar. Porque el mar de noche, usted sabe que es un ruido terrible. Y usted se imagina usted en el medio del mar, con una barca azotándole el viento contrario, a las 3 de la mañana, donde no hay nadie, donde no hay un barco, donde no hay un pecador por ahí que lo vea. Y yo me imagino el susto que tenían estos discípulos. Y a cualquiera nos puede pasar. Nosotros quizás decimos, pero Jesús estaba ahí. Ellos sabían que Jesús estaba cerca, ¿por qué tenían que estar en miedo? Nosotros también sabemos que Jesús está ahí y que está cerca de nosotros y muchas veces nos atemorizamos y nos desesperamos y comenzamos a gritar y comenzamos, Señor, pero ¿y dónde estás tú? ¿Y qué? Pero Dios te dio una promesa, Señor, tú me prometiste, pero yo no estoy viendo nada. Gloria al Señor. A las 3 de la mañana y dice que la noche era de noche. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones en nuestra vida donde es oscuro para nosotros, donde tú te sientes que no ves nada, donde tú solamente lo que ves es cosas negativas que vienen a tu vida, y negativo, y tú ves todo oscuro y dices, Señor, pero es que no veo nada, no veo nada. Tú me dijiste que me iba a dar aquella cosa, tú me dijiste que me iba a usar, tú me dijiste que yo iba a estar en esta iglesia y que tú me ibas a usar en grande ministerio, pero yo no veo nada. Pero el Señor te dice,
Yo te dije a ti que te voy a usar, pero métete conmigo. Yo te quiero enseñar para cuando tú llegues, que ya tú sepas qué es lo que va a hacer. Bendito sea el Señor. Y a veces nos encontramos con esa oscuridad en nuestra vida. Yo como cristiana, déjenme decirles que yo pasé momentos oscuros en mi vida, siendo cristiana. Que yo momentos que decía, ya Dios se olvidó de mí. Pero el Señor me enseñó a través de los procesos. Porque si un cristiano no pasa por el proceso, no vas a aprender nada. Yo hablaba esta semana con alguien y yo le decía, me hablaba de su prueba y yo le hablaba de la mía. Pero yo le decía, pero tú sabes una cosa, yo no quiero tu prueba, yo quiero la mía. Porque la mía yo sé pelear como es. Bendito es el Señor, el Señor me ha enseñado. Entonces nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles, no importa que usted sea cristiano, y si usted es cristiano, más va a tener. Porque va a tener la lucha que usted tiene como humano y la lucha que Satanás va a venir contra usted. Porque ya usted, desde el momento en que aceptamos a Cristo, nos convertimos en enemigos de Satanás. Y usted tiene un enemigo. Y dice la palabra de Dios que Jesús vino andando sobre el mar. Dice, Jesús vino andando sobre el mar y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Estas personas cuando ellos vieron a Jesús, porque a veces nosotros, déjenme decirles que en situaciones difíciles vemos milagros, vemos cosas que Dios está haciendo y decimos, no, pero, y es verdad. Y decía, pero es un fantasma. Y dieron voces déjenme decirle, cualquiera coge miedo. Usted que ve a alguien de noche y vea un celaje ahí blanco. Eran humanos ellos como usted y yo. Dicen un fantasma. Y nosotros a veces nos sucede lo mismo. Que en medio de la tribulación, en medio del problema, aparece Jesús hablándonos de diferentes formas o haciendo algo en nuestra vida. Y nosotros decimos, pero, ¿y es verdad? ¿Y es verdad? Porque hay personas que como que dicen, todavía yo no entiendo, pero, ¿y eso fue Dios? Y dicen, no, pero yo no lo creo. Y así estaban los discípulos. Ellos decían, pero yo creo que esto es un fantasma. Pero dice la palabra de Dios. Y se dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando nosotros estamos más asustados y en situación más difícil, ahí está Jesús diciendo, no, ten ánimo, levántate, toma fuerza. Porque una de las cosas que el enemigo trae a nuestra vida es el desánimo. Para que nosotros no sintamos que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Y hay momentos, déjenme decirles que yo a veces le hablo muchas cosas de mi vida, pero tengo que compartirlas con ustedes. Había momentos de mi vida de tribulación que el ánimo se me quería ir. Por eso es que bueno leer la palabra, porque cada vez que tú estás en un momento difícil, aun cuando no haya nadie, como yo le decía al principio, Jesús se iba solo a orar. Hay momentos que usted tiene que estar solo para que Dios le revele. Y a través de que la palabra de Dios le escudriñaba, Dios en un momento dado te va a traer esa palabra. Porque va a haber momentos donde tú vas a estar solo. Va a haber momentos donde no va a haber nadie contigo. Va a haber momentos donde tú vas a decir, ya no están los hermanos. Va a haber momentos que ni la familia va a estar cerca. Pero Dios te está permitiendo eso para que tú crezcas, para que tú te fortalezcas. Y sea alguien que mañana le pueda dar una palabra a otra persona. Bendito sea el Señor. Y hubiera momentos en mi vida donde yo me sentía a veces que no quería ni salir, ni bañarme, ni cambiarme, lo hacía. Pero cuando me sentía así, venía esa palabra de Dios a mi corazón y me quemaba y me redarguía. Porque por eso es que usted dice la palabra de Dios, escudriñen las escrituras porque en ella está la vida eterna. Porque cuando escudriñamos la palabra de Dios, no siempre tú vas a tener gente a tu lado. Pero esas que están ahí van a estar 24/7. Y si la tienen en tu corazón va a estar ahí. Bendito sea el Señor. Y por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo Jehová, y esta palabra enséñasela a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y que la aprendan y que estén ahí. Porque esta es la palabra que te va a ayudar. Va a haber un momento que el pastor no está ahí. Va a haber un momento que el hermano no va a estar ahí. Tu mejor amigo no va a estar. Pero estas palabras te van a fortalecer. Y te van a levantar. Y este es tu profeta. Hay profetas de Dios. Hay hombres de Dios. Pero hay momentos que ni el profeta está. Pero esta profeta siempre está ahí. Para profetizarte. Bendito es el Señor.
Y esta gente, Pedro y todos esos discípulos, vieron los milagros que Dios hizo con los panes y los peces. Pero como que ellos estaban, yo digo que se desenfocaron por un momento. Y esto me traía recuerdo a mí, aquel hombre que dice la palabra de Dios en Juan 5, del paralítico de Betesda, que dice la palabra de Dios, que él esperaba 38 años porque lo entraran en las aguas. Es una historia que usted la puede encontrar ahí. Que era paralítico. Usted se imagina un ángel que venía de tiempo en tiempo a mover ese estanque, esas aguas. Y el primero que se lanzaba era sanado. El primero, más nadie. Entonces usted se imagina qué posibilidad tenía este hombre paralítico de tirarse al agua primero. Si habían otros que no eran paralíticos que se iban a lanzar primero, que no había ninguna. ¿Y qué hace? Jesús llega a un momento dado, Jesús está ahí y Jesús comienza a preguntarle, pero muchacho, ¿qué te pasa? Dice, yo tengo 38 años y mientras que yo me quiero tirar, ya otros se tiran primero. Y Jesús hablando con él. Pero él no sabía que Jesús estaba ahí. Él no sabía que el que mueve las aguas estaba ahí. Bendito es el Señor. Y a veces nosotros nos pasa que Jesús está ahí, el Señor está ahí, nosotros estamos pendientes a la agua que mueve Jesús, pero no es Jesús que mueve el agua. Y aquella gente tenían a Jesús ahí, tenían miedo a las aguas, pero no estaban más pendientes a que el viento era contrario al Jesús que puede controlar los vientos. Bendito es el Señor. Y dice la palabra del Señor que dice, tened ánimo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de las barcas, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muchas veces nosotros queremos ver más. A veces somos como Tomás. Y no es que Pedro estuviera mal, porque déjeme decirle, nosotros decimos muchas veces, pero hay que estar en el cuerpo de Pedro. Pero Tomás, este hombre, como dice la palabra de Dios, que dice que Tomás fue uno de los discípulos que andaba con Jesús. Y llegó un momento donde Jesús se reveló a todos, después que resucitó, y Jesús de cada uno vio todo milagro. Entonces le dice que resucitó y le dice Tomás, oye, yo creo que tú eres Jesús y yo te veo la mano y te veo los clavos que te clavaron. Y dice, ven, Tomás, mete tu dedo en mis manos. Y así creyó. Y a veces nosotros somos como Tomás, que tenemos que ver para creer. Y dice la palabra de Dios, bienaventurados los que creyeron sin ver. Porque dice la palabra de Dios en Hebreo 11, dice que pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque mire, hermano, es mejor creer sin ver. Porque cuando tú ves, cualquiera cree porque ve. Sí, lo difícil es tú creer sin estar viendo nada. Que tenemos que ver como al invisible. Y dice la palabra de Dios, ahí mismo en Hebreo dice que pongamos los ojos en Jesús. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. ¿Y qué le pasó a Pedro aquí? Pedro dice que Jesús le dijo, pues ven, camina sobre el mar. Y muchas veces Dios nos llama a nosotros, estamos en situaciones y el Señor me dice, ¿tú crees que podemos hacer esto? ¿Tú crees que tú lo puedes hacer? El Señor dice, sí, yo lo puedo hacer. Pues lánzate y vemos el milagro de Dios. Pero como que después que vemos el milagro, como que comenzamos a dudar un poco. Y dice la palabra de Dios que Pedro mientras él iba mirando a Jesús, iba derechito. Usted se imagina, es un milagro hermoso. Usted caminar sobre las aguas. Y más del mar, que es impetuoso. Y dice que iba caminando él iba con sus ojos en Jesús, mirando a Jesús. Porque mientras usted y yo caminamos mirando a Jesús, vamos a caminar derecho. Ahora, cuando yo desvío mi mirada para este lado, cuando yo veo mi mirada y que, ay, pero Pedro es así, ya yo voy a fallar. Cuando usted mira su mirada y dice, ay, pero Dali tiene este fallo, ya usted va a ir fallando porque ya usted me está mirando a mí. Porque yo soy imperfecta. Pero cuando usted mira a Jesús, usted se va a mantener sobre la línea y usted va a llegar a la meta. Y dice que mientras Pedro miraba a Jesús, iba caminando sobre las aguas, iba a llegar. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Pedro llegó un momento que dudó y dejó de mirar a Jesús, comenzó a mirar el agua. Pero yo sobre el agua, y no. Y dice que Pedro se comenzó a hundir. Cuando usted y yo quitamos la mirada de Jesús, nos comenzamos a hundir. Yo he visto personas
que Dios lo ha usado grandemente, que Dios lo ha bendecido. Pero cuando comienzan a poner su mirada en lo que está debajo y no en Jesús que está arriba, comienza a caérsele todo. Porque nosotros sin Jesús no vamos a ningún lado. Usted y yo sin Jesús no somos nadie, sin el Espíritu Santo. Y por mucho que Dios nos use o nos dé, mire, siempre tenga a Dios en primer lugar y ponga su mirada en Él. Porque el único perfecto, el único grande, el único poderoso es Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, y al momento, y al momento Jesús, extendiendo las manos, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria al Señor. Nosotros en nuestras vidas, como humanos, quizá ahora mismo que estamos pasando por una situación de pandemia, hay muchas personas que están asustadas. Hay muchas personas que han perdido sus empleos. Hay muchas personas que las ayudas que le llegaban no le están ayudando, no le están llegando. Y como que dicen, wow, pero la ayuda que me llegaban de mi familia de Estados Unidos no llega porque o se murió o no está trabajando. El empleo que tenía aquí lo perdí. Y quizá otro familiar que lo ayudaba aquí se le murió un amigo. O todo se cayó. Y a veces decimos porque, Señor, ¿y qué es lo que está pasando? Ahora, yo no sé si en tu vida lo que está pasando es, si el viento contrario que tú estás recibiendo es que tu familia hay situaciones difíciles, o es por tu economía, o es por tu salud. Pero déjame decirte que cualquiera que sea el viento, Jesús tiene el poder para calmarlo. Jesús tiene el poder para controlarlo. No importa que haya una enfermedad, el Señor tiene el poder para quitarla. No importa que la economía esté fallando, porque Dios es el Dios que le dijo a Israel, te pasé por el desierto estos 40 años. Y le dijo, y tus vestidos no se envejecieron. Dice la palabra de Dios, ni tus pies se hincharon. Solamente te pasé por el desierto para saber qué había en tu corazón. Y te di maná que ni tus padres comieron. Y te introduje en la tierra prometida. Tierra que le quité al cananeo, a todo aquello que termina en eo. Y déjame decirte que hay bendiciones que Dios tiene para tu vida, que están allá afuera, que son tuyas, pero solamente tienes que creer, tienes que pelear, tienes que meterte con Dios. Aleluya. Porque en la palabra dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. Aleluya. Dios es poderoso. Y déjame decirte que nosotros pasamos por viento contrario en estos días, porque siempre vamos a tener situaciones. En esto yo como que me sentí un poquito más, porque usted sabe que nosotros en este tiempo con las tecnologías y los teléfonos lo usamos para todo, tenemos todas las informaciones, tenemos todo ahí, y perdí mi teléfono y me sentí un poquito incómoda, porque dije, wow, y nada. Pero voy un poquito como así para mi casa, desenfocada. Y cuando llego a mi casa llevo un regalito que me dieron en la iglesia. Y el regalo se me cae y se desbarata. Y me dice una vecina de que ay, eso es un día que yo que digo, no, eso son pruebas. Tú sabes como que quiere la gente del mundo. Y luego cojo para donde una persona que es un sastre a ver una cosa que me tenía. Y cuando voy estoy muy así. Y porque la ha pedido y no la encuentra la funda. Y estoy yo tranquila. Y viene una abeja, ¡pácate! Y me pega y me pica. Y digo yo, Señor, ¿y qué es lo que? ¿Y qué es lo que? Porque es que hay un día como difícil para tu vida. Pero ese día Dios quiere que le adoremos. Bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios nos enseña, y a veces lo decimos como con mucho valor y mucho gozo, de que, porque para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Todas ayudan a bien. Pero a veces cuando estamos en la situación que no nos ayuda como mucho bien, como que cambiamos. Señor, pero ¿y qué es lo que fue? Señor, yo soy tu hija. Señor, tú dices que somos cabeza y no cola. Pero para llegar a la cabeza hay que pasar por la cola. Santo sea el Señor. Y mientras pasaba, pues el Señor me enseñó algo. Tú predicas que la palabra de Dios dice que todos los que aman a Dios todo ayuda bien.
No, y comencé a decir, Señor, yo sé que algo va a ser tú. Algo va a ser tú conmigo. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios está obrando conforme a su voluntad. Es decir, hermano, que no nos desesperemos. No sé por dónde vienen los vientos a tu vida. No sé por qué situación tú estás pasando en tu familia, en tu casa, tu economía, pero ten fe que el Dios, el Jesús que está ahí, que caminó sobre el mar, es el mismo Jesús que está ahí arriba y que reina por los siglos de los siglos. Y ese Jesús que libró a esta gente de estos vientos contrarios, es el mismo Jesús que murió y resucitó para salvarte a ti y a mí. Y él dijo que toda autoridad nos fue dada en los cielos y en la tierra, para en el nombre de Jesús, dice, hollar serpiente, y dice que todo lo que pidiésemos en el nombre de Jesús será hecho. En el nombre de Jesús. Por eso nosotros como hijos de Dios necesitamos caminar con Jesús. Y si Jesús está en la barca, todo va a estar bien. No importa con lo que tú estés pasando, que el viento se levante en alto, como dice una canción, y que el sol salga por donde salga. Que la luna oculte su esplendor. Si Jesús está en la barca, todo va a estar bien. Ahora, si sacaste a Jesús de las barcas, tiene problemas. Pero mientras Jesús esté ahí, mientras Jesús esté en esta tierra, la iglesia de Cristo, hay victoria en Jesús, porque nuestra victoria no depende de las circunstancias. El mundo hoy está asustado. Hay gente que está desesperada porque la situación que están viendo no pinta para menos. Pero déjame decirte, dice la palabra de Dios, cuando leía sobre estos versos, que estaba la cuarta vigilia, era la cuarta para amanecer. Y cuando más se apriete la situación, cuando los vientos están soplando más contrario, es porque Cristo está a la puerta. Y Cristo viene pronto. Y sabe todo lo que está sucediendo. Nos dice a nosotros como pueblo, prepárate, llénate de mi presencia porque está pronto a amanecer. Está pronto a amanecer para la iglesia de Cristo. Para aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Para aquellos que creen en Jesús. Para aquellos que tienen a Jesucristo en su barca. Para aquellos que le dicen, no importa lo que esté pasando, no importa la situación, yo le creo a Dios. Aleluya. Dios te bendiga en esta mañana. Dios le bendiga más, hermanos. Vámonos a poner sobre nuestros pies. Y vamos a dejar que los muchachos compartan una canción con nosotros. Bendito es el Señor. Y en esta mañana, si hay alguien aquí que no conoce al Señor, que no le ha entregado su vida a Jesucristo, yo te quiero presentar a ese Jesús que camina con nosotros en la barca. El Jesús que camina contigo cuando todos te dejan solo. El Jesús que cuando nadie aparece, ahí está Él. El Jesús que te dice, yo soy tu amigo. El Jesús que es tu hermano. El Jesús que no nos abandona. El Jesús que aunque a veces dudamos, Él no nos toma eso a cuenta. Aleluya. Gloria a Jesús. Ahí donde está. Como decía esta canción, Él abrió el mar para que nosotros caminemos. Y aquel día había un pueblo que mientras recibía a los egipcios que venían detrás, el Señor le dijo a Moisés, usa lo que tiene en tus manos. Tú tienes en tu mano esta palabra. Tú tienes en ti a Jesús, el Espíritu Santo. Y no importa por lo que pase, aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y si está pasando por alguna situación y necesita una oración de fortaleza, aquí hay hombres y mujeres de Dios para orar por ti, aleluya. No tenga temor ni tenga miedo. Y no tenga temor de que te están mirando. Jesús está aquí, aleluya. Porque tú eres hijo de Dios. Porque tú eres una hija de Dios, aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Oh Espíritu Santo, en esta mañana tú eres hijo de Dios. Y no importa que el enemigo te diga, te dejó solo, mentira del diablo. Tú eres un hijo de Dios. Y si nosotros como padres damos todo por nuestros hijos, ¿cuánto más no hará Jesús? Aleluya.
Espíritu